En este primer sermón vamos a leer en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Vamos a comenzar entonces por ese primer atributo, la suficiencia de la Escritura. Y le damos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Les invito a que oremos una vez más para pedir la iluminación del Espíritu Santo, para entender este texto. Padre Santo, gracias Dios por la oportunidad que tenemos en esta mañana de ser expuestos a tu palabra, Señor. Tu palabra suficiente para nuestra salvación, nuestra fe y nuestra práctica, Señor. Que en esta mañana seamos convencidos y persuadidos por tu Santo Espíritu, Señor, que no hay nada más precioso y seguro, Señor, que persistir, insistir en tu palabra segura, fiable, poderosa y eterna. Que ese sea el efecto de escuchar tu palabra en esta mañana según tu voluntad. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hay un cantautor colombiano que me gusta mucho, de hecho ya lo he citado algunas veces aquí, se llama Santiago Benavides, ¿ya? Pero creo que hay una canción que da a entender algo que puede ser peligroso para nosotros. Es una canción antigua, ¿ya? Entonces puede ser que él ya haya cambiado de opinión. Esta canción se llama El Mail, no sé si la han escuchado. Les voy a leer parte de la canción. Dice así: me pregunto y te pregunto todo el tiempo, mi Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi camino? Paso noches sin dormir y días enteros pensando en ti, y para serte sincero aún estoy confundido. Sé que no suena muy piadoso, pero te tengo una petición. Si hace unos siglos escribiste en piedras, ¿por qué hoy no? Me mandas un fax, me pones un mail, me das una página de internet, me añades al Face, ahí se dan cuenta que es muy antigua la canción, y así muro a muro me dices clarito qué debo hacer. Podemos chatear, me puedes marcar, tú sabes mi fijo y mi celular. Perdona, Señor, pero es que así estoy tan necesitado de oír tu voz. ¿Ya? Esa es parte de la canción, el mail. ¿Por qué la encuentro un poco complicada? Porque en las entrelíneas el mensaje de la canción es que escuchar a Dios hablar es una experiencia extraordinaria y escasa, ¿verdad? Y esto no es solo lo que la canción piensa, es lo que piensa una gran mayoría de cristianos evangélicos en este tiempo. Que hay algo más que podemos escuchar de Dios de una forma sobrenatural que puede hacer una diferencia fundamental en nuestra vida y puede hacer que nosotros creamos también algo parecido. Es posible que algunos de nosotros estemos esperando experiencias sobrenaturales y milagrosas para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere que vivamos, qué desea que hagamos con nuestras vidas, ¿verdad? Es posible que algunos aquí creamos que si en nuestro tiempo devocional o en el mismo culto aquí, si no hubo emociones desbordadas, lágrimas o fuertes sentires, Dios no habló. Por detrás de esas sensaciones hay una creencia implícita de que hay una forma superior por la que Dios nos puede hablar y no es la Biblia. Es decir, la Biblia es insuficiente. La doctrina de la suficiencia de la Escritura declara que en la Biblia, palabra de Dios, está todo lo suficiente y necesario para nuestra salvación, para entender qué debemos creer y cómo debemos vivir. Entonces la suficiencia habla de esa declaración tan recurrente aquí en nuestra iglesia. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Solo la palabra de Dios. Entonces no hace falta alguna experiencia sobrenatural
Un sueño, una visión, una revelación. No hace falta escuchar a Dios audiblemente para sentir finalmente que Dios nos habló. Decía el pastor Augusto Nicodemos, brasileño, ¿quieres escuchar a Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres escucharlo audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Entonces, esa sensación de que puede haber algo más que la Biblia o algo superior a ella no es un problema de hoy, es un problema de siempre. Fíjense que hay una parábola allá en Lucas y es la parábola del hombre rico y el hombre pobre, Lázaro, ¿no? Y ambos mueren al mismo tiempo. Y desde el infierno, entonces, el hombre rico le dice a Abraham, que es donde está el hombre rico, donde está el hombre pobre, perdón, Lázaro, y le dice que envíe a Lázaro para hablar con sus familiares, ¿verdad? Para que eviten venir a este lugar de sufrimiento y tormento. Abraham envía a Lázaro para que vaya a mi familia y les advierta de este lugar y no vengan para acá. ¿Y qué es lo que le responde Abraham al hombre rico? Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, o sea, la escritura, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Y el hombre rico puede retratar algunas de nuestras sensaciones, que no es suficiente con la escritura, que es necesario un evento sobrenatural, como alguien que venga del cielo o del infierno y nos diga qué vio allá, ¿no? Eso les fascina a los evangélicos, a nosotros, ¿no? Esos libros, una visión del infierno, una visión del cielo, y fascinados con todo eso. Hay miles de cristianos fascinados con todo eso. Ahora, puede ser que tú no seas de los que está esperando un evento sobrenatural, un milagro, una visión, un sueño, porque aquí somos reformados, presbiterianos, no creemos en eso, pero puede ser que te interese más la opinión doctrinal de un erudito, que estés esperando por el libro de uno de tus teólogos favoritos para que él sea autoridad sobre lo que tú debes hacer y creer, ¿no? Y no digo que no debamos recurrir a personas sabias y temerosas de Dios o a la teología para recibir consejo e instrucción. De hecho, eso es bíblico, buscar personas sabias para nuestra edificación. Pero como cristianos que somos, no podemos dar a eso, a la opinión de otros, a la producción teológica de los eruditos, la última palabra y que sean autoritativos sobre nuestras vidas. Yo veo con mucha preocupación nuevos reformados y nuevos calvinistas que saben articular muy bien toda la doctrina teológica de la salvación, por ejemplo, soteriología que llaman, y no saben identificar en la escritura cómo se articula. Saben muy bien la teología, pero no son capaces de encontrar en la Biblia la teología que ellos mismos defienden, porque le han dado la autoridad a otros teólogos. Creemos en las doctrinas de la gracia aquí, obviamente, creemos que son bíblicas, que proceden de la escritura, y por eso las valorizamos, porque están subordinadas a ellas. No se trata de elegir entre uno y otro, sino de darles el debido lugar. De eso se trata la suficiencia de la Escritura. Entonces, la suficiencia de la Escritura afirma que la Biblia es la palabra de Dios y no le hace falta nada. Todo lo que está en ella, Dios mismo quiso que estuviera. Él no se reservó nada que podamos necesitar para nuestra salvación. Nuestra fe y nuestra práctica es suficiente para nuestro provecho en nuestra vida cristiana. Por esa razón, entonces, atesoramos la palabra, nos deleitamos en ella, la estudiamos y la guardamos. Yo he dicho aquí que la suficiencia de la Escritura tiene que ver con nuestra salvación, fe y práctica. Lo he repetido varias veces. Y es porque en esos ámbitos es completamente suficiente. Entonces, cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, no estamos diciendo que la Biblia responde a todas las preguntas del universo. La Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de medicina, no dice cómo reparar si tu auto se daña, e incluso en esas áreas un poco más grises. La Biblia no pretende solucionar problemas cognitivos o neurológicos, como déficit de atención o autismo.
no repone los neurotransmisores necesarios cuando hay trastornos mentales como la depresión o la ansiedad. En lo que respecta a la fe, a la práctica, a la salvación, ella es total y completamente competente. No le hace falta absolutamente nada. Nos dice todo lo que necesitamos saber. Ahora, en medio de todas esas circunstancias de la vida, enfermedades, depresiones y dificultades que nos cercan, no dejamos la Biblia a un lado porque no responde a esos problemas, porque no resuelve esos casos. Todo lo contrario, en esas situaciones la abrazamos, la leemos, la estudiamos y permitimos que moldee nuestra fe y nuestra práctica para vivir de manera fiel al Señor en esas situaciones de la vida, para que fortalezcan nuestra fe y nuestra piedad, para reafirmar nuestros corazones en el amor al Señor y para que podamos vivir con fidelidad. De eso habla la suficiencia de la Escritura, ¿ok? Vamos a volver a leer el texto de Timoteo. Lo leímos ya hace un tiempo y quiero que lo mantengan fresco. Nuevamente, el apóstol Pablo a Timoteo dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es la segunda epístola de Pablo a Timoteo y es el último escrito de Pablo del que tenemos registro. Y en este punto de su vida, Pablo está en una prisión romana de la que saldría únicamente para ser ejecutado por el imperio. Y en esta epístola entonces es donde nosotros encontramos esas famosas palabras cargadas de emoción y sentimiento del apóstol. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo está llegando al fin. Y la muerte del apóstol Pablo era motivo de mucha tensión en ese momento, porque él por más de 30 años de ministerio había escrito gran parte del Nuevo Testamento, había predicado el Evangelio incansablemente, había fundado numerosas iglesias, había defendido la fe y ahora estaba a punto de ser un mártir. Y para empeorar la situación, habían fuertes enemigos del Evangelio. Enemigos internos, o sea, falsos maestros y herejías infiltradas dentro de la iglesia. Y también habían enemigos externos. El propio imperio romano estaba resuelto a acabar con el cristianismo y estaban persiguiendo, torturando y ejecutando cristianos. Y la pregunta en el aire era: ¿qué pasará con el evangelio después de la muerte de Pablo? ¿Quién hará la obra que él hace? ¿Quién defenderá la fe? Está a punto de morir un tremendo personaje del cristianismo y no hay alguien que venga en esa sucesión con la misma fuerza y expresión. Y la pregunta era real. Entonces esta epístola es la última instrucción de Pablo a Timoteo y a la iglesia. Y en ese momento tan crucial, la instrucción de Pablo no tiene que ver con pensar en movimientos estratégicos, formar un ejército para dar batalla cultural o construir búnkeres para soportar la persecución. ¿Cuál es la instrucción de Pablo? Es: pasa adelante el buen depósito del evangelio. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Enseña la escritura, transmite la escritura, guarda la escritura. Y esa instrucción básica para Timoteo viene acompañada de una seria advertencia. Pablo le dice: Timoteo, las cosas lejos de mejorar van a empeorar. Y es así como comienza el capítulo 3 donde tenemos nuestro texto. El apóstol Pablo le dice así a Timoteo: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán más
los deleites que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. En ese contexto, Timoteo tiene que cumplir con esa instrucción del apóstol Pablo, pasar adelante la escritura. Y lejos de asustarlo, el apóstol quiere decirle a Timoteo que tiene un recurso seguro y confiable para hacer un camino totalmente diferente al que hacen naturalmente las personas de este mundo. ¿Cuál es ese camino que hacen naturalmente las personas de este mundo? Amar más a sí mismos que a Dios y a los demás. Y ese es el camino que lleva a todo el caos y la violencia que nosotros vemos en nuestro mundo y que finalmente resulta en condenación. Entonces, el riesgo más serio al que Pablo está apuntando, yo creo aquí, con esos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, no es que nosotros podemos ser atacados por ellos. Es que esa vida, ese camino también se nos da a nosotros con tanta naturalidad. O sea, el riesgo es que esa también puede ser nuestra vida. ¿Cómo le hacemos frente a esa vida que se nos da tan naturalmente? ¿Cómo somos salvos de esa vida y de la condenación a la que conducen? Y ahí entonces Pablo se vuelve a Timoteo y le dice, los hombres malos viven así, pero tú, y ahí comienza el capítulo 14, el versículo 14, pero tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Pablo le está diciendo, Timoteo, permanece en lo que te enseñaron. Fuiste educado en las sagradas escrituras. Tu responsabilidad es seguir creciendo en ellas, mantenerte en ellas, persistir en ellas. No te desvíes de ellas. Aunque venga persecución, dolor y sufrimiento, permanece firme en ellas. Nada es más importante porque solo ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación, que es mediante la fe en Cristo Jesús. Solo ellas te harán perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, el único recurso suficiente, poderoso, eficaz, seguro y confiable para ser sabio y llevar a la salvación, que es mediante Jesús, es la palabra inspirada de Dios. El único recurso para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto y equipado para toda buena obra es la palabra de Dios. Y es así, porque las palabras de Dios son de Dios. La escritura tiene su origen en Dios. Dicen lo que Dios dice. Son la palabra inspirada de Dios. Y antes de entrar en el raciocinio de Pablo, vale la pena pensar en el versículo 14 y 15 como una palabra para padres e hijos, para los más jóvenes y los más viejos. Fíjense nuevamente, tú, Timoteo, ese es el contexto. Esa vida de hombres perversos no solo supone un ataque para nosotros, puede ser el camino que nosotros tomemos, pero tú haz un camino diferente y el recurso para hacer un camino diferente es la palabra de Dios. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que desde su niñez él aprendió las sagradas escrituras y le dice, persiste en las cosas que has aprendido. Considera de quiénes has aprendido. Y aquí la palabra para los más jóvenes, especialmente a los que están siendo tentados en dejar a un lado la fe que les enseñaron. Los que están siendo tentados a explorar nuevas ideas, otras visiones y llamar a eso de madurez y crecimiento. Yo me he topado con muchos jóvenes, infelizmente, que he pastoreado y que me los encuentro tiempo después y me dicen, ya pasé por ahí, ya creí en esas historias, hoy soy un hombre maduro, ya crecí, ya pasé por ahí, ya lo superé, eso de la Biblia, de ser cristiano. Déjame decirte, joven, tú que estás siendo tentado a buscar madurez, abriendo mano y abdicando de lo seguro que te enseñó tu papá, tu mamá, tus abuelos y tus profesores, es que no hay ninguna madurez en abandonar el Evangelio.
Y no es señal de inmadurez pasar toda la vida creyendo en el evangelio revelado en la Escritura. No es inmadurez. No cambies la seguridad, la fiabilidad del evangelio y de la Escritura por una supuesta madurez y crecimiento que simplemente te van a hacer extraviar el camino del Señor. No hay nada más seguro que persistir en la palabra de Dios que te enseñaron. Considera quiénes abrieron la palabra de Dios para ti. Sean tus padres, tus abuelos, tus profesores de escuela dominical, tus pastores, todos estuvieron y están preocupados por tu bienestar. No son tus enemigos, no quieren tu mal. Y seguramente cada una de esas personas que te antecedió y se ha detenido para enseñarte la palabra de Dios son más sabios que tú. Tienen más experiencia, han vivido más, saben lo que es bueno para ti. Entonces no desconsideres la gracia que el Señor te ha manifestado al permitir que alguien en tu vida haya abierto una Biblia para ti. Persiste en eso. No te creas esa historia de que los maduros y sabios son los que han sido capaces de deconstruir su fe. Es una gran mentira. Si quieres ser realmente revolucionario o auténtico en este mundo, el camino es el mismo que que Pablo le propone a Timoteo. Persiste tú en la Escritura. Persiste tú en la Escritura. Y para los padres, la palabra es la siguiente: la forma bíblica más regular para que nuestros hijos crezcan amando la palabra de Dios es enseñándoles la Escritura desde que son muy pequeños. No pierdas la oportunidad que tienes con hijos pequeños. No seamos negligentes en exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. No dejemos de abrir la palabra con ellos, para ellos, y no dejemos de vivirla enfrente de ellos. ¿Por qué deberíamos entonces insistir en la Escritura? Porque es suficiente. Y eso se debe a su capacidad, lo que ella es capaz de hacer, a su origen, de dónde viene, y a su practicidad. Es útil para equiparnos y prepararnos para toda buena obra. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Ella es capaz para salvar, ella viene de Dios y ya es profundamente práctica. Nos prepara para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura puede hacer? Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios fue capaz y es capaz de crear todo un universo, de llamar a existencia con el poder de su palabra todo cuanto existe. Y en tu historia personal, en nuestra historia personal y particular, la palabra de Dios nos puede dar un nuevo corazón. Puede crear vida espiritual donde solo hay muerte espiritual. Puede darnos una regeneración, o sea, un nuevo corazón para que reconozcamos que Cristo Jesús es nuestro refugio seguro, que tenemos en nuestro Salvador Jesús un refugio seguro para confiar, y poniendo la fe en Él, entonces seamos salvos. Nada más en este universo, nada más, tiene la capacidad de producir ese fruto. Fe en Jesús que lleva a la salvación. Solo la Escritura. Porque solo ella nos enfrenta y denuncia nuestro pecado. Solo la Escritura nos coloca cara a cara con el Redentor. Solo la Escritura nos da la buena noticia del perdón de nuestros pecados. Solo la Escritura nos declara lo que ese Redentor hizo para restaurar todo lo que está quebrado en este universo. Ahora, ¿cuál es el origen, siguiendo la línea de Pablo, de por qué Timoteo tiene que insistir en la Escritura? Primero, porque la Escritura es capaz de hacer algo extraordinario y sobrenatural como nadie puede hacerlo, darnos salvación que es en Cristo Jesús. Y eso es porque la palabra o la Escritura es palabra de Dios, es inspirada por Él. Versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Este es el fundamento de la suficiencia de la Escritura. Ella es inspirada por Dios. ¿La Escritura de dónde proviene? De Dios. Es expirada o soplada por Él, que es lo que
ese término inspirada dice literalmente. Esta palabra no es fruto de imaginaciones, genialidades o conjeturas humanas. Es soplada por el propio Dios. Eso significa que lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Y es por esa razón, porque ellas son la palabra de Dios, que son autoritativas para nuestras vidas. Por esa razón deben ser creídas y obedecidas, porque su autor es el propio Dios. Si la palabra, o si la Biblia más bien, no fuera inspirada, todo ese amor por la escritura que vimos en el Salmo 119, ¿saben qué sería? Idolatría. Pero porque la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios, nosotros podemos desarrollar ese amor, esa devoción y esa obediencia por ella. Algo más que necesitamos considerar en la inspiración bíblica es que toda la escritura es inspirada, no una parte de ella, no gran parte de ella, toda la escritura, cada palabra de ella, Antiguo y Nuevo Testamento, cada libro, cada capítulo, cada versículo es inspirada por Dios. Esto es importante porque hay una sutil distinción entre la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia contiene la palabra de Dios, y parece una diferencia significativa, una diferencia insignificante, perdón. La palabra contiene la Biblia contiene la palabra de Dios versus la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia contiene la palabra de Dios, como algunos teólogos enseñan, y si tú lo has escuchado es una idea equivocada, porque nos está sugiriendo que en la Biblia entonces podemos encontrar palabras que son de Dios y otras que no son de Dios. Y finalmente, ¿quién determina qué es palabra de Dios y qué no? ¿Quién es? Quien está leyendo. Nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad para hacer eso. Y ese discurso y esa teología ha sido apropiada hoy por movimientos evangélicos progresistas y liberales. Entonces ellos meten y quitan a la escritura lo que les convenga. Porque la Biblia no es palabra de Dios. Ella contiene la palabra de Dios y es lo que a mí me convenga que sea palabra de Dios. O la palabra de Dios es únicamente cuando yo me encuentro con Dios en mi tiempo devocional y Dios habla vivamente. Pero esa Biblia sigue siendo palabra de Dios, sea que la leas o no la leas. La Biblia es palabra de Dios. Porque la Biblia es inspirada por Dios, entonces también podemos encontrar en ella una unidad extraordinaria, construida por la providencia de Dios a lo largo de 2000 años por más de 40 autores. Y podemos ver que ella habla en su totalidad de la misma idea, del mismo Dios, de la misma redención. Y esta declaración de que toda la escritura es inspirada por Dios evita tal vez esa actitud que muchos de nosotros hemos tenido de pensar que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. O que Dios es uno en el Antiguo Testamento y Dios es otro en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. O que las palabras de Pablo contradicen a las de Santiago, o que las palabras de Jesús en rojo son más autoritativas o más divinas que otras porciones de la Escritura. Recientemente escuché un extracto de este pastor argentino muy conocido, Dante Gebel, y él estaba orando diciendo: Señor, queremos conocerte a ti. Y después se dirigió a las personas en la iglesia y les dijo: olvídate de la palabra escrita y del Jesús en la carne, porque nosotros queremos al Jesús que está vivo después de Hechos 28. Fíjense, es un claro ejemplo de que algunos creen que la Biblia no es suficiente, que hay algo más que necesitamos escuchar o experimentar para ser piadosos, que hay otro Jesús superior y más poderoso que el que está revelado en la Escritura. Es un camino muy peligroso. Ahora, Pablo prosigue diciendo entonces a Timoteo que la Escritura es profundamente práctica. Primero, él le dijo: la Escritura tiene una capacidad extraordinaria que ningún otro discurso, palabra pueden lograr. Ella te puede salvar. Segundo, es así porque la palabra es inspirada por Dios. La Escritura proviene del propio Dios. Y tercero, persisten las Escrituras porque ella es profundamente práctica.
Versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si piensas que la escritura es un libro puramente teórico, discursivo y sin consecuencias prácticas para tu vida, estás muy equivocado. La palabra tiene profunda practicidad. En la escritura está todo lo que necesitas para ser un hombre y una mujer de Dios, completo y equipado para toda buena obra. ¿Por qué no persistirías en ella si ella es todo eso? Y aquí Pablo dice, ella es útil para enseñar. La Biblia nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra situación delante de Él, qué fue lo que Él hizo para restaurar esa relación y qué es lo que Dios exige de nosotros. Nos dice de dónde venimos y para dónde vamos. Nos habla sobre matrimonio, familia, hijos, trabajo, decisiones, relación con la creación, mayordomía, etc. Y de manera especial y fundamental nos habla del propio Dios encarnado, redimiendo su creación para habitarla junto a su pueblo para siempre. Nos habla de Cristo, de cómo Él es la respuesta a todo lo que está quebrado en este universo. Nos habla de cómo fuimos encontrados por Él y cómo tenemos acceso a la vida abundante que Él conquistó por nosotros y en nuestro lugar. Pablo también dice que es útil para reprender y corregir. La palabra denuncia y confronta nuestro pecado y nos vuelve al camino y nos apunta a la esperanza de la gracia de Dios manifestada en Jesús. Es útil para instruir en la justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, no podemos ser cristianos que progresan en su santificación y en su madurez espiritual a menos que nos sumerjamos en la palabra. Así como quieres aumentar tu resistencia física y necesitas comenzar a hacer ejercicio, y en la medida en que seas constante, disciplinado, en eso vas a desarrollar resistencia física. No puede haber madurez y crecimiento espiritual si no pasas tiempo con la Escritura. Es el mismo principio. No esperes ser un cristiano piadoso en santificación creciente si el único tiempo que pasas con la Escritura en tu semana es esta hora más o menos en la que estudiamos la Biblia. No puedes esperar santificación, no puedes esperar crecimiento. La palabra es útil, nos instruye en la justicia y nos equipa para toda buena obra. La Escritura nos hace pacientes en la prueba, nos consuela en la tribulación, nos asegura el amor y el perdón de Dios cuando sentimos que no hay remedio para nosotros, nos declara que no hemos sido abandonados cuando nos sentimos desamparados, nos certifica que en este mundo somos cuidados y amados como hijos por el propio Dios. La palabra de Dios nos envía a predicar su palabra a los perdidos, nos equipa para cuidar pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, nos hace compasivos, generosos y siervos unos de otros. La palabra de Dios siempre nos hará crecer, siempre. Jamás nos graduamos de la palabra de Dios, jamás la superamos, jamás podremos decir, ya sé todo sobre la palabra de Dios. Ella sigue siendo profundamente necesaria y nuestro alimento, sustento y sabiduría constantemente, porque solo la palabra de Dios es suficiente. Y es por esa razón que Pablo dice a Timoteo, tú persiste en las sagradas escrituras. Y de manera especial porque ellas revelan de manera plena, completa y definitiva la obra extraordinaria e inimaginable que Dios realizó para conectar con nosotros. Ellas revelan a Cristo. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos, los 4 primeros versículos de la epístola a los Hebreos. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. ¿Por qué en última instancia la Escritura es suficiente? Porque todo lo que Dios quiso comunicar, revelar y transmitir está completo y pleno en Jesús. Delante de Jesús, viviendo por nosotros, muriendo por nosotros, resucitando por nosotros, nadie en absoluto puede decir que Dios nos reveló lo suficiente para salvación, para fe y para práctica. Porque en Jesús Dios habla de manera definitiva y final. Antes Él habló de muchas maneras a los padres, visiones, profetas, sueños. Y llegó el punto en que toda esa revelación a la que estaba siendo conducida la Escritura se revela plenamente y completamente en Jesucristo. Ahí Dios revela cuál es el tratamiento definitivo y final que Él tiene con hombres y mujeres pecadores. Cristo Jesús, muriendo, viviendo, muriendo por nosotros y resucitando por nosotros. Él es quien revela perfectamente a Dios y su palabra. Entonces, necesitas entender toda esta palabra a partir de Jesús, porque es a través de Él, a través de quien Dios nos habla de manera definitiva y final. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo, revelado en la Escritura. Que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Y qué verás en Él? Verás amor, compasión y sacrificio por ti. ¿Quién eres tú? ¿Y qué hizo Dios por ti? Y la Biblia no se va a andar con medias verdades y con medias tintas y con paños de agua tibia. Te dirá que eres más perverso de lo que piensas, pero al mismo tiempo te dirá que eres más amado de lo que imaginas y que Cristo en tu lugar vivió y murió por ti como nadie más lo podría hacer. Ningún otro libro en este universo te diría eso. Solo la palabra de Dios, que revela el hecho histórico y real de que fuimos perdonados en Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Mira a Cristo revelado en la Escritura. Él es la imagen de la humanidad perfecta a la que Dios te quiere conformar. Mira a Cristo revelado en la Escritura. Él es el tratamiento definitivo y final con el que Dios trata pecadores. Y Él es nada más y nada menos el que Dios constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente porque Cristo es suficiente y en su obra Él probó que no hace falta nada para nuestra salvación, nuestra fe y nuestra práctica. Dios habló de forma definitiva en su Hijo y Él es superior a todas las cosas. Él es el ápice de la revelación. Él descortina finalmente el plan redentor de Dios para este universo. El propio Hijo de Dios, Dios encarnado, viviendo y muriendo por nosotros, resucitando y ascendiendo, sentándose a la diestra del Padre y reinando, y junto a Él enviando a su Santo Espíritu para vivir la vida que Dios nos dio gratuitamente en Jesús. ¿Dónde vemos todo eso? ¿De dónde sacamos todo esto? De la Escritura. De la Escritura, ella es suficiente. Mis hermanos, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez o desde el momento en que tú hayas llegado al Señor, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén.